De hecho, este último año, como he indicado, hay alrededor de 16 infracciones de la comisión, que ha determinado la comisión de Fiscalización de la Competencia Leal por actos de engaño. Digamos, el top 3 de los actos infractores o las conductas infractoras de los agentes económicos en dar mejores propuestas. Esto al final genera un círculo virtuoso que es bastante destacable. Por eso, en cuanto a la publicidad comparativa, si es que se hace de la manera correcta y con la asesoría del caso, obviamente, yo creo que es de las que más impacto tiene. Comentarios de algunos publicistas en las redes sociales hablando sobre el artista de Hamelin con Win y cómo la salida de Movistar puede estar relacionado con todo esto, ¿no? Así que muy buenas noches con todos. El día de hoy estamos con Leonardo Valdés. Vamos a realizar justamente el episodio número 2 de MGB Cats. Así que nos encontramos este día, pues quien les habla es Jonathan García, no está presente Fabricio Marvila, que es el presentador oficial. Sin embargo, pues voy a suplir, espero con éxitos, el día de hoy. Muy buenas noches, Leonardo. Gracias por estar aquí, desde España. Buenas noches, un gusto acompañarlos en esta edición, este nuevo capítulo que tiene el cast. Lamento un poco la ausencia de Fabricio, sin embargo, dado el reemplazo no tengo nada que cuestionar, a disposición y muchas gracias por la invitación y por este espacio para poder conversar un poco sobre los temas de interés, ¿no? que nos preocupan en el sector jurídico, especialmente empresarial en estos momentos. Ok, muchas gracias. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre competencia desleal. Vamos a hablar un poco sobre los influencers y pues la publicidad digital en el Perú. En principio porque pues son temas que están difundiéndose en la actualidad y están desarrollándose en la actualidad y tenemos algunas decisiones del Indecopi que han tomado respecto a esto, ¿no? Bueno, para empezar, vamos con la primera pregunta que vamos a realizarle aquí a Leonardo. ¿Cuáles son actualmente los actos de competencia desleal más frecuentes en el mercado peruano? Por favor, ilústranos, Leonardo. Bueno, para comenzar, debería introducir, pues, no mencionando que la competencia desleal, la regulación digamos, todo este marco vinculado a la protección, a la tutela de la leal competencia, está regulada en el Decreto Legislativo 1044, como muchos sabemos, como muchos sabrán, y existen unos tipos, digamos, infractores, ¿no? Con respecto a qué tipo de actos son, digamos, los que más ocurren, ¿no? Los que más infringen los agentes económicos, esto digamos que puede variar, ¿no? Sin embargo, de acuerdo a las competencias que tiene la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal, cada año desarrolla, digamos, específicamente un informe de infractores, ¿no? De hecho, sucede lo propio en temas de consumo, solamente que en este ámbito es un poco más conocido con el portal Mira Quién de Compras, pero en competencia desleal sucede lo propio, ¿no? Y de hecho, a la fecha existe ya un informe con respecto a los infractores en el año 2024, cuya fecha, digamos, de reporte se cerró este año, ¿no? Como es natural. Y sin perjuicio, digamos, con los expedientes, con las resoluciones de primera instancia que se encuentran, digamos, recurridas, que están ahora mismo en la sala, hay un matiz, porque digamos que los actos que infringen esta norma, la leal competencia, tienen, digamos, ciertas sensibilidades en cuanto a su graduación, en cuanto a determinar una sanción, ¿no? En unidades impositivas tributarias. Y lo cierto es que siempre, al menos en los últimos años, el tipo infractor más infringido, valga la redundancia, son los actos de engaño, ¿no? De hecho, este último año, como he indicado, hay alrededor de 16 infracciones de la comisión, que ha determinado la comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal por actos de engaño. Sin embargo, a pesar de que es en mayor cantidad de los actos de engaño, digamos, los que están en el número 1 de tipos de actos infractores con respecto a esta norma, tenemos que los actos de violación de normas conllevan por la sensibilidad de la naturaleza de esta infracción a una cantidad de sanción en cuanto a multa superior, a pesar de que es, digamos, menos los procedimientos que se han dado en el año 2024. Mencioné que hay 16 en actos de engaño, en violación de normas son 7, sin embargo, casi llegan a 100 UITs,
las sanciones con respecto a este tipo de infractor, ¿no? Y además, pues tenemos el principio de adecuación social, el principio de legalidad, los actos de denigración, incumplimientos también de mandatos, porque no todos los agentes económicos cumplen con las órdenes o las resoluciones de la comisión. Tenemos también a la cláusula general, el principio de autenticidad y, digamos, un par de tipos infractores adicionales. Sin embargo, los que he mencionado, en primer lugar, actos de engaño, que atentan contra la violación de normas y contra el principio de legalidad son, digamos, el top 3 de los actos infractores o las conductas infractoras de los agentes económicos en lo que respecta a la competencia desleal, ¿no? A la protección de la leal competencia. Muchas gracias, Leonardo. Sí, bueno, efectivamente. Y en relación a esto, pues, en cuanto, por ejemplo, a las marcas que se publicitan en el mercado, ¿no? A veces se comparan directamente en redes sociales. En base a esto, pues, ¿qué condiciones debe cumplir una publicidad comparativa para no ser considerada desleal? Bueno, mira, hay dos artículos que están más o menos vinculados. Yo creo que tienen una relación bastante importante, que son los actos de denigración y los actos de comparación y equiparación indebida, ¿no? De hecho, en la concurrencia en los mercados sucede mucho que los agentes económicos miran a quienes, digamos, tienen un know-how o un posicionamiento en el mercado importante, ¿no? Entonces, eh, digamos, consideran o al menos toman en consideración qué tipo de estrategia puede utilizar para llegar a tener el éxito que vienen teniendo estos agentes económicos con una cuota de mercado importante o, digamos, con una publicidad o con un, digamos, acto concurrencial que sea, digamos, de bastante impacto, ¿no? Que le pueda servir para que su oferta económica, para que su propuesta, digamos, en los mercados correspondientes tengan un resultado, un éxito, digamos, importante o beneficioso para estos, ¿no? Entonces, de acuerdo a la regulación existente, están permitidos este tipo digamos, de ofertas, de actos concurrenciales que se asemejan o digamos, toman en consideración las propias de otros agentes económicos competidores, cumpliendo determinadas normas, ¿no? De hecho, en cuanto a los actos de migración está medianamente claro, ¿no? Al momento de utilizar nuestra publicidad, digamos, vinculaciones o referencias a otras ofertas, a otros actos concurrenciales de competidores, hay que hacerlo, digamos, sin menospreciar, sin menoscabar, mejor dicho, la imagen y especialmente el goodwill que tiene, digamos, que tienen los competidores, ¿no? Existen unas reglas para poder, digamos, ofertar o, digamos, concurrir en el mercado, comparándonos, equiparándonos con nuestros agentes competidores, realizándolo de manera regular, ¿no? Por ejemplo, si es que nosotros utilizamos o referenciamos a un agente competidor o a una propuesta, digamos, concurrencial, debemos realizarlo cumpliendo o respetando, digamos, la exactitud, la veracidad y la pertinencia. Entonces, cuando realizamos este tipo de conductas, son válidas siempre y cuando respetemos estos, digamos, estos puntos de relevancia, ¿no? Que la información sea objetiva, que ésta sea, digamos, exacta, tasable o verificable y que además sea pertinente en cuanto a las formas, esto es, digamos, sin hacerlo con sátira y sobre el fondo, sin, digamos, vincularlo a temas que, digamos, se relacionen con discriminación, con vinculación despectiva a temas de creencias ideológicas, religiosas, ¿no? Entonces, de hecho, es recomendable este tipo de actos, digamos, de concurrencia de los agentes competidores, siempre y cuando se respeten estos lineamientos, estos preceptos, mejor dicho, ¿no? Entonces, digamos, esto promueve digamos, la innovación, promueve la idea o la creatividad, mejor dicho, de los publicistas, ¿no? Porque de la gente que crea contenido, y es bastante interesante, y al respecto, inclusive hay premios con respecto al marketing
y a la innovación y creatividad, ¿no? Lo cual es bastante destacable, más bien. No lo veo desde el punto de vista del lado negativo. Obviamente, si es que hay que sancionar porque no se cumplen con estos preceptos, de todas formas, pero digamos que llaman mucho a la vista de los consumidores este tipo de forma de concurrir en los mercados, ¿no? No solamente a través de la iniciativa o de la creatividad originaria, sino a partir de, digamos, vincularnos o relacionarnos de manera regular con la propuesta de nuestros competidores. De hecho, es beneficioso, ¿no? Porque si es que yo veo una oferta de mi competidor que, digamos, es bastante llamativa para los consumidores y generan un beneficio para los consumidores, oye, yo voy a hacer algo similar, voy a mejorar los precios, voy a generar mejores propuestas, esto al final genera un círculo virtuoso que es bastante destacable. Por eso, en cuanto a la publicidad comparativa, si es que se hace de la manera correcta y con la asesoría del caso, obviamente, que yo creo que es de las que más impacto tienen desde mi punto de vista. Tal vez sería interesante hablar en un siguiente MGB Cats el tema de Win, el Con último. todo gusto, con todo Claro que sí. gusto. De hecho, yo hace bastante tiempo, no puedo decir con seguridad cuántos meses o años, que no veo este tipo de publicidad creativa tan arriesgada, entre comillas, ¿no? Es decir, Bastante eh, arriesgada, diría yo. con el impacto que está creando, ¿no? Es decir, de todas formas que esta publicidad se ha realizado con una asesoría, digamos, con una visión milimétrica, pero digamos, el impacto que tuvo, como mencioné hace un momento, por la naturaleza de la publicidad, ¿no? Caló, digamos, se hizo viral y es determinante porque, digamos, puso, digamos, en la palestra a un competidor que venía con una cuota de mercado, digamos, no, no reducida, pero sí, digamos, entre los primeros lugares y con esta publicidad. De todas formas, yo no tengo la métrica, pero seguramente analistas de marketing y especialistas al respecto podrán más adelante seguramente traducir en números el impacto que ha tenido esta publicidad con respecto al incremento en la cuota del mercado del vino, ¿no? Claro que sí, ¿no? Y no solamente eso, sino, bueno, estaba viendo algunos comentarios de algunos publicistas en las redes sociales hablando sobre el flautista de Hamelin con Win y cómo la salida de Movistar pues, puede estar relacionado con todo esto, ¿no? Así que muy, muy interesante en realidad Sí, analizar sí, todo. yo de hecho, claro, a nivel mundial es bastante conocido el caso Pepsi, Coca-Cola. Aquí mismo, por ejemplo, en España, hace algunos meses hubo lo propio con respecto a publicidad de aguas minerales, y son las que más impacto tienen desde mi punto de vista, porque se genera como una especie de competencia, que siempre Una lo es, rivalidad, siempre son claro. actos concurrenciales en el cual se ve la competencia, pero que llaman la atención especialmente en el público objetivo, en los destinatarios finales y que dan de por sí, o sea, tienen un impacto en cuanto a resultados inmediatos, bastante determinante desde mi punto de vista, y la verdad también genera un incentivo beneficioso a la creatividad y a las propuestas disruptivas en cuanto a la publicidad, ¿no? Claro, por ejemplo, un ejemplo de clase bastante común y bastante milimetrado también al momento de sacarlo es ese comercial de Pepsi que el niño se subía sobre las botellas de Coca-Cola para alcanzar Sí. las máquinas expendedoras, ¿no? Es muy interesante hablar de esto. Bueno, a ver, pero no solamente eso, sino que, por ejemplo, en la actualidad el Indecopi pues ha emitido algunos comunicados, unas resoluciones sobre temas de influencers y pues recientemente varios de estos influencers fueron sancionados, ¿no? Por publicidad encubierta, ¿no? ¿Qué criterios utiliza el Indecopi para determinar que una publicación constituye una publicidad encubierta? Mira, con respecto a lo que mencionas, es bastante clave el tema de los influencers porque ya muchos, digamos, muchos especialistas, muchos colegas hablan sobre esto, ¿no? Y es un tema bastante importante, bastante también controversial en el contexto peruano con relación a la última resolución que ha habido vinculada a esto con una persona relacionada, ¿no? Al espectáculo, a las redes sociales y
y medios tradicionales, ¿no? Es específicamente vinculado a esto, ¿no? Ya no estamos actualmente en una época en la cual la publicidad, que ahora mismo se denomina por la doctrina tradicional, en la cual la radiodifusión, la teledifusión, digamos, son el escenario, son el escenario más importante para realizar publicidad. De hecho, todo lo contrario, ¿no? Está probado, ¿no? Por la tecnología y por la métrica, que la publicidad que se hace a través de la radio y la televisión, que digamos la importancia que tienen ahora es mucho menor con respecto a las plataformas digitales, porque no tienen cómo filtrar o digamos ser lo más eficiente posible para que un determinado anunciante tenga 100% certeza de que está llevando su mensaje, su publicidad al público objetivo que desea. No es lo mismo hacer una publicidad en la televisión, en la radio, para un público diverso, general, ¿no? Dependiendo la hora, ¿no? Tal vez ese sea uno de los pocos criterios que tiene la publicidad tradicional, ¿no? Se creó una publicidad como anunciante a las 8 de la noche en Perú, día de la semana. Puedo encontrar público desde los niños, desde amas de casa, desde personas que están, digamos, vinculadas a las series, a las novelas, ¿no? Y es muy diverso el público. Si tú quieres llevar un mensaje, digamos, de tecnología, no a todos, digamos, estarían interesados, ¿no? Sin embargo, con las nuevas tecnologías y las plataformas, con la publicidad programática, comportamental, digamos que uno puede segmentar esta publicidad para que la misma sea destinada a quienes más, digamos, están interesados en ella, ¿no? No voy a ahondar mucho en ese tema, lo que sí mencionar con respecto al caso de los influencers, que claro, ¿no? Esto ya hace algunos años en el Indecopi se ha venido de alguna forma promocionando, hablo promocionando porque es una labor, digamos, de la entidad, de la administración pública, en este caso el Indecopi, de fomentar, de hacer conocer a su público objetivo como institución, es decir, a los agentes económicos y a los influencers, que son, digamos, los más interesados, que son a quien impacta directamente la norma de competencia desleal, de que en el caso de los influencers se están haciendo ciertas recomendaciones. Y técnicamente estas recomendaciones se conocen como guía para los influencers, ¿no? De hecho, la última edición, ha sido la segunda, se publicó el año pasado, en 2024, ¿no? Y en esta se hacen una serie de recomendaciones, digamos, de lo que establece la norma con respecto a las obligaciones que tienen los anunciantes y los influencers, ¿no? Porque hay una diferenciación entre anunciante y medio de comunicación que está establecido y cuyas responsabilidades están delimitadas claramente en el decreto legislativo 1044, como mencioné al inicio. Bueno, es una opinión muy importante como para que la puedas desarrollar en algún artículo que justamente genere este tipo de contenido relevante jurídico, Leonardo. Sí, sí, por supuesto. De hecho, lo que sucede aquí, particularmente en España, es que existe una norma, al igual que en Perú, de hecho es casi idéntica, con respecto a la represión de las conductas que infringen la leal competencia. Sin embargo, hay unas normas adicionales con respecto a la regulación general de la comunicación audiovisual, unos parámetros para determinar cuándo un influencer puede ser sancionado, ya sería por dos fundamentos distintos, ya no por competencia desleal, sino una norma de difusión, y incluso hacen la distinción de qué influencers pueden ser sancionados, ¿no? Y hay unos matices, unos parámetros. No ocurre lo mismo en Perú. Por ejemplo, hay unos límites de ingresos, me parece que son 300.000 euros al año, tener una comunidad de seguidores de 1 millón en una plataforma, 2 millones en más de una plataforma, y hacer 24 publicidades, que también es cuestionable, ¿eh? Porque ahí ya dejarían de encajar varios influencers, pero digamos, se puede analizar, se puede estudiar, y lo que desde mi punto de vista podría ser determinante sería evaluar la posibilidad de una regulación, porque la guía del Indecopi no es una norma, con lo cual no estoy a favor, obviamente, de la regulación en extremo, pero si es que es necesario, si se evalúan así, sería bastante importante realizar la regulación del caso, ¿no? Como ocurre aquí en España. Claro, tal vez sería algo muy interesante como un análisis comparativo entre Perú y España. Sí, sí, de hecho aquí en Europa especialmente hay una regulación, ya hay regulación de la Digital Service Act, de la Digital Market Act, del reglamento de la inteligencia artificial, y en el reglamento de servicios digitales se habla incluso ya no solamente de
este tipo de publicidad, digamos, a través de anunciantes, sino también de las recomendaciones, porque muchas veces se dice, ¿no? Y es claro, hay una distinción entre las recomendaciones y la publicidad a través de influencers o medios de comunicación pagada, porque también es válido, hay plataformas neutrales que hacen recomendaciones, pero para eso tienes que ser neutral, es decir, si no estás recibiendo retribución, tienes que tener unos parámetros neutrales para ver cómo recomiendas, porque de repente estás recomendando mal y también generas, digamos, distorsión en este tipo de, digamos, de servicio y llegas a afectar a algún agente competidor, ¿no? Entonces, digamos, esta regulación que viene ocurriendo en otros países fuera de Latinoamérica es bastante, digamos, crucial de imitar y evaluar a fin de, digamos, de evaluar, ¿no? De evaluar su potencial eficiencia, su potencial contribución en mercados como el sudamericano, por ejemplo, ¿no? De hecho, también es factible una regulación a nivel de la comunidad andina, de naciones, ¿no? Hay mucho que debatir en los aspectos de regulación del mercado, Jonathan, y estos son temas, cada uno de los que mencionas son un punto para hablar muchos minutos hasta horas. Oh, un mundo. No nos ayuda mucho, así que yo a disposición de las dudas que hayan y los requerimientos que se me puedan hacer. En relación a lo último que estabas mencionando, pero no exclusivamente hacia ellos, sino que sobre las recomendaciones, pero en este caso las recomendaciones que podrías dar, ¿cuáles son aquellas recomendaciones esenciales que tú darías, ¿no?, a aquellas marcas o de repente a los influencers para evitar las sanciones de publicidad encubierta o actos de competencia desleal? Mira, de entrada, yo lo mencioné hace un momento, de entrada, no todos los influencers van a lamentablemente tener la asesoría o la espalda, ¿no?, de un abogado o tener un equipo, ¿no?, a su lado que lo pueda asesorar, ¿no? Y la primera, digamos, recomendación que yo haría sería cuando un influencer o un anunciante tiene esta idea de realizar publicidad y tener que respetar las normas, ¿no?, que rigen el mercado, es tener un poco de lógica, lo primero, y tener en claro tres principios que son elementales en la competencia desleal, ¿no? Como todo, empezando con la buena fe en el funcionamiento del proceso competitivo, ¿no? La buena fe, siempre ante todo, ¿no? Cuando uno va a realizar cualquier conducta en su actividad en el día a día, siempre por delante la buena fe. Luego el principio de competencias por eficiencias, que es determinante, es decir, cada, digamos, acto concurrencial, cada iniciativa que yo tengo tiene que ceñirse específicamente a que el resultado de mi actuación sea consecuencia de mi esfuerzo. Son cosas generales, ¿no? Entonces, digamos que estos elementos, estos preceptos generales, digamos, son determinantes y, digamos, pueden ser captados por cualquier agente económico, por cualquier anunciante, eh, para poder, digamos, de alguna manera de entrada, al menos, de manera general, tener más o menos una idea de que lo que está haciendo es medianamente correcto, ¿no? Y luego de ello, pues, no tener en claro, como te indicaba, las guías, los documentos técnicos de alcance general del Indecopi, ¿no? Tener en cuenta estas recomendaciones, lineamientos, guías por parte de la entidad que regula a efectos de poder tener, digamos, la seguridad de que está realizando actos de concurrencia, digamos, en respeto, ¿no?, con las normas, en este caso el decreto legislativo 1044. Ok, muchas gracias. Ahora, te doy una última pregunta, o te pregunto por último, en último momento esto, y está relacionado pues con mi especialidad, ya que pues como sabes bien, yo soy especialista en propiedad intelectual, pero me gustaría saber, ¿no?, que, o de repente que el público conozca, ¿no?, porque muchos desconocen que existen infracciones a la propiedad intelectual que pueden también constituir actos de competencia desleal, a propósito de algunos casos que definitivamente pues no vamos a hablar sobre aquellos clientes que tenemos, pero ¿podrías explicar brevemente cómo se relacionan esas ambas figuras, ¿no?, en el ámbito de este tipo de infracciones? Sí, por supuesto. Mira, como te mencionaba hace un momento y quería cerrar un poco la idea de los influencers, eh, la sinergia
se me olvidaba este punto, la sinergia entre el anunciante y el influencer es determinante. No solamente, como mencioné, en la mayoría de los casos, digamos, quien es el responsable por, digamos, la publicidad son los anunciantes, con lo cual yo más bien trasladaría un poco la preocupación hacia los anunciantes, que es por ese lado por donde debería comenzar la preocupación por no infringir ninguna norma, y en ese camino también tal vez, o en la mayoría de los casos sucede, perjudicar a algún consumidor y también tener un daño reputacional, ¿no? Para ello es importante contar con una asesoría jurídica. Y mencionaba lo de los preceptos generales porque es en el caso en los cuales no existe esta posibilidad, ¿no? Y el mercado peruano está lleno, en muchos casos, por, digamos, pujantes microempresarios o pequeños empresarios que, digamos, no tienen esta espalda. Sin embargo, digamos, están interesados en que su propuesta, su cuota de mercado crezca, ¿no? Con lo cual quería redondear esa idea. Y sí, digamos, el trabajo conjunto y la asesoría jurídica es importantísima, además de los lineamientos digamos, la actividad que realiza la Agencia de la Competencia del Indecopi para poder, digamos, promover que se cumplan, digamos, las normas de la competencia, de la leal competencia, ¿no? Que tutelan la leal competencia. Mira, con respecto a la última pregunta que me acabas de realizar, o esta pregunta que me acabas de realizar, existe, digamos, toda una discusión doctrinal al respecto de el límite, ¿no? El límite entre la competencia desleal y la propiedad intelectual, las normas que regulan la propiedad intelectual, ¿no? Y hay dos puntos específicos, de hecho, dos tipos específicos en cuanto a la regulación de la competencia desleal en Perú, y bueno, en otras partes del mundo también, que es los actos de confusión y los actos de explotación indebida de la reputación ajena, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que en muchos de estos dos casos se utilizan signos distintivos de agentes competidores con la finalidad irregular, ¿no? De atraer público objetivo hacia sus ofertas, ¿no? Hacia su oferta económica, hacia hacia sus actos concurrenciales, ¿no? Buscan atraer clientes de manera irregular usando signos distintivos de competidores, lo cual, digamos, establece o da un escenario en el cual existe la duda, en algunos casos, ¿no? En cuáles van a ser las normas, digamos, aplicables en estos casos, ¿no? De hecho, el mismo decreto legislativo 1044 establece en una de sus disposiciones finales, parece que es en la quinta, que cuando se da este tipo de situaciones, queda a cargo la competencia, digamos, de la Comisión de Propiedad Intelectual competente, lo menciona, ¿no? Sería la Comisión de Signos Distintivos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay escenarios diversos, ¿no? Hay situaciones en las cuales, por ejemplo, puede ocurrir que agentes competidores tal vez no tengan registrada su signo distintivo y quieran, digamos, encontrar algún tipo de mecanismo que pueda, digamos, tutelarlo en caso de un tercero, un agente económico competidor, utilice de manera irregular los mismos para, digamos, mejorar sus ventas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que ocurre en la práctica es que queda claro, ¿no? Que el marco normativo aplicable son, digamos, el marco relativo vinculado a la propiedad intelectual, ¿no? Sin embargo, cuando existe deficiencia de esta, o duda al menos por parte del asesor o del especialista que tenga a cargo este tipo de casos, puede plantear de manera alternativa o subsidiaria una vulneración a estos tipos de infractores que se regulan en competencia desleal, ¿no? Y tal vez en Perú existen muy pocos casos, menos de 3 me parece, o al menos que los dedos de una palma, de una mano, ¿no? En el cual tú puedas denunciar a un agente económico competidor por, digamos, este tipo de situaciones, ¿no? Es decir, que está habiendo un acto de confusión o indebida reputación del agente competidor, o de la cláusula general inclusive, y digamos, no lo encamines
por la comisión de signos distintivos o propiedad intelectual, sino que por competencia desleal. Y eso ocurre en muchos casos en deficiencia de descripción de estos derechos, ¿no? Y digamos en Perú se regula esto, o más bien la regulación hace que existan comisiones distintas, ¿no? Como técnica, digamos, normativa me parece correcto, ¿no? Pero este tipo de casos, y voy a lo que es el principio de subsidiariedad alternativa, que es que ante, digamos, la imposibilidad de protegerse este tipo de situaciones en propiedad intelectual es que puede verse esto en competencia desleal, ¿no? De hecho, en el estudio tenemos un cliente que tiene este caso en particular, sin embargo, claro, por temas propios de las relaciones comerciales que tenemos no vamos a difundir más al respecto, pero digamos que no ocurre lo mismo en Perú que en otros países, porque si es que tú llevas un procedimiento por la vía de propiedad intelectual, puedes inclusive, y me parece que ocurre en algunos casos, abrir a la par una en compe desleal. Como son dos comisiones distintas, si es que no hay una buena comunicación entre ellos, puede que estas dos denuncias continúen, ¿no? A la par, puede ocurrir. Y en otros países lo que se recomienda es presentar como se suele ver, por ejemplo, en juzgados, ¿no?, de lo mercantil, se plantea una pretensión con una acumulación subjetiva, ¿no?, en la cual tú dices, oye, como este principio me establece que lo que prima, digamos, tiene la competencia específica es la propiedad intelectual, pues lo entonces sí, ¿no? Presento la demanda poniendo como, digamos, pretensión principal la de propiedad intelectual y como subsidiaria la de compe desleal, ¿no? Entonces, en el caso que se evalúe, ¿no?, en sede de un juzgado, ante no, digamos, en el caso en que no se crea conveniente o correcto por parte del juez o tribunal que haya una vulneración a las normas de propiedad intelectual, pasan en segunda oportunidad a revisar lo de compe desleal, ¿no? Entonces hay un orden más, digamos, más armónico, porque en un solo expediente puedes ver ambos casos y, digamos, el resolutor, el juez, va a poder evaluar estos dos casos como subsidiarios, ¿no? En cambio, en el Indecopi, en la regulación peruana, uno haciendo la asesoría tiene que determinar, no, mira, esto efectivamente se tiene que denunciar, porque en el caso peruano son procedimientos administrativos sancionadores, se tiene que denunciar, ya no sería una demanda, se tiene que denunciar por vía de signos distintivos, o ante una evaluación en la cual no haya protección de propiedad intelectual, no, mira, esto ante, digamos, la inexistencia de tener los derechos en propiedad intelectual, tenemos que verlo por competencia desleal, siempre y cuando, digamos, encaje dentro de los tipos infractores, ¿no?, establecidos, en este caso, el decreto legislativo 1044, que sería la cláusula general, digamos, los artículos de confusión o indebida explotación de la reputación ajena, ¿no?, que se establecen en el decreto legislativo 1044, ¿no? Entonces, digamos que hay cierta zona gris, entre comillas, desde mi punto de vista no lo sería tal, sino que se utiliza la herramienta de la competencia desleal en determinados casos y siempre y cuando no haya una protección de signos distintivos, ¿no? Y esto ocurre en algunos casos, he visto ante marcas que no necesariamente son renombradas o notoriamente conocidas, como se pueda conocer, sino que, digamos, hay un agente competidor, por ejemplo, que de mala fe de repente ha tenido nexos conmigo en un mercado no peruano, ¿no?, y que se quiere adelantar a escribir o, digamos, utilizar este signo distintivo en el mercado peruano, y tú puedes acreditar fehacientemente que ha habido una mala fe por parte de este agente competidor que tal vez incluso ha tenido alguna vinculación contigo en el mercado peruano. Entonces, de repente tú no has inscrito tu signo distintivo, pero tienes de manera alternativa o subsidiaria la vía de la competencia desleal para poder, digamos, protegerte o tutelar tus intereses, ¿no? Entonces, de eso va, digamos, la barrera, o más bien el límite que existe entre la regulación de la competencia desleal y de la propiedad intelectual, ¿no? Entonces, digamos que sobre esto el Indecopi debería, bueno, no es el caso, ¿no?, porque en el caso Latam me parece que hubo hace algunos años, no llegó a segunda instancia, y digamos que seguramente en los próximos meses va a haber un pronunciamiento ya más a profundidad por parte de la Sala de la Competencia Desleal o la Sala de Defensa de la Competencia, para poder, digamos, dar un poco más de detalle con respecto a
a estos puntos, ¿no? Y claro, es importante tener conocimiento de este principio en específico para poder tener, digamos, el conocimiento de poder saber con qué normas tutelarte, ¿no? Y no ir, por ejemplo, a competencias leales si tienes que hacerlo por signos distintivos, ¿no? Sería una pérdida de recursos y de tiempo importante, ¿no? Con lo cual es determinante estos puntos y, digamos, son zonas grises de límite que seguramente con el paso de los meses o del tiempo va a haber pronunciamientos por parte de la sala, ¿no? Yo recuerdo que hace poco hablamos y eso para cerrar nada más, eh, de diferentes actividades en base a procedimientos que se desarrollan de manera sistemática en la propiedad intelectual que pueden configurar justo algunos actos de competencia desleal. Pero también pues recuerdo que el pequeño texto que leímos era más enfocado a diferentes actos en los recursos que se tiene dentro de la propiedad intelectual, que no necesariamente es a través de ciertos derechos que se ganan, ¿no? Como por ejemplo en las cancelaciones o recursos así que se tienen en signos distintivos. Pero es muy interesante este tema. Me gustaría que de repente volvamos a tratar justamente algo que está estrechamente relacionado entre estos dos, porque me resulta bastante importante hablar sobre esto, ya que, pues, como tú has mencionado, a veces un competidor pues termina haciendo una denuncia por una vía que no es y lo trasladan a la otra, ¿no? Sí, sí, claro. De hecho, me olvidé o se me pasó un poco indicar que esto es una postura, ¿no? Ya dependerá del Indecopi cuál acoger, porque existe doctrina, obviamente minoritaria, ¿no? Que establece o que cree que es, digamos, posible o es recomendable inclusive la doble sanción, ¿no? Doble sanción, bueno, no sería ese digamos, el término correcto, pero a través de las normas que tutelan la propiedad intelectual, digamos, se podría existir una sanción. Y, digamos, el criterio que tiene esta doctrina minoritaria es en competencia desleal se protege otra causa, que sería, digamos, el principio de competencias por eficiencia, ¿no? Entonces, no habría, pues no se infringiría el non bis in idem, ¿no? Entonces, hay doctrina, digamos, minoritaria, pero autores importantes que dirían, no, oye, incluso hasta puede ser válido, ¿no? En los casos que sea conveniente, que se sancione por propiedad intelectual y también por competencia desleal, porque hay principios que tutelan estas regulaciones que son claramente distintas. Y claro, en consumidor, por ejemplo, existe lo más evidente, la sanción por actos de discriminación en consumo, que también se sancionan, como ya lo hemos conversado en alguna otra oportunidad, Jonathan, de manera informal, la discriminación la sanción de actos de discriminación por parte de las municipalidades, ¿no? Ahí obviamente es muchísimo más claro el non bis in idem, pero se puede utilizar como ejemplo para decir, oye, en este caso también puede ocurrir lo propio, ¿no? Y claro, ¿no? Todo eso va a tener que ser debatido, argumentado y motivado por la sala en su debida oportunidad y quién sabe, tal vez tengamos en los próximos meses un precedente de observancia obligatoria, ¿no? Porque sobre este punto, para delimitar estas dudas, ¿no? En este límite puede pasar que ocurra esto, ¿no? Entonces es bastante interesante porque ya, al menos en el despacho en el estudio hemos visto que sí ocurre esto, se ocurre y hay una falta de comunicación, o tal vez no falta de comunicación, pero sí, digamos, una problemática que se genera en cuanto a que la Comisión de Signos Distintivos o de Fiscalización de la Competencia Desleal tiene que cruzar comunicación con su par para poder decir, oye, ¿quién de los dos somos competentes, ¿no? Y al final, ¿qué pronunciamientos vamos a tener, ¿no? Y de hecho ya ha ocurrido, pero digamos aún no hay una resolución definitiva en última instancia administrativa, ¿no? Claro, claro que sí. Bueno, tú ya sabes que a mí me encanta trabajar contigo cuando son temas cruzados entre compe y propiedad intelectual. Pero bueno, Leonardo, muchas gracias por todo, por responder todas y cada una de las preguntas que se formularon. Nuevamente, pues, hacer la precisión que el presentador oficial de MGBcast no pudo estar presente por diferentes motivos y el día de hoy yo estoy aquí, pero hay el tercer episodio que se está programando para el mes de junio y me parece que es con el señor Marco Gastelo, como un adelanto a lo que va a venir posteriormente.
Bueno, tú sabes, Leonardo, que hace poco tuvimos una conferencia con con Marco Bacelo y también terminamos hablando de consumidor. Así que, bueno, vamos a ver qué se espera de ese próximo episodio. Mientras Oh, tanto, pues nuevamente agradecerte la presentación del día de hoy, ¿no? La entrevista del día de hoy. Y bueno, por mi parte estoy muy contento y yo creo que pues todos los escucha también estarán muy contentos de escuchar justamente pues todo lo que has tenido que decir sobre esto. Principalmente, de repente, esto llega a oídos de algunos influencers que pues aquí estamos para poder asesorarlos, ¿no? Leonardo tiene una amplia experiencia en todos esos temas, ¿no? Él es especialista en derecho de la competencia, derecho del consumidor, y pues aquí estamos para poderlo servir como firma y también como abogados especialistas en cada una de las materias, porque pues a veces cuando nos vienen a buscar, definitivamente pues a veces, ¿no? Como ha tocado en varias ocasiones, me vienen a buscar por temas de propiedad intelectual y salen algunos temas de competencia desleal que, si bien es cierto, pues lo podría haber, terminamos trabajando en equipo con Leonardo porque Leonardo es socio y principalmente porque nosotros hacemos un equipo en base a las especialidades que cada uno de nosotros tenemos. sí, correcto, Jonathan. Muchas gracias por la invitación. Yo a disposición y siempre a gusto de conversar contigo y compartir ideas y trasladar las mismas, ¿no? Al público que tenemos. De hecho, solamente indicar que yo, con base, ¿no? A estas ideas que tengo, yo he sido parte, como mencioné, en procedimientos y nunca, en los casos como denunciante, por ejemplo, con influencers he tenido 2 casos y nunca imputé a los influencers o recomendé eso, ¿no? En la asesoría, porque obviamente son, digamos, medios de comunicación y siempre, digamos, desde mi punto de vista y en esos casos en específicos, porque no haya violación de normas, al anunciante, ¿no? Y de ahí la importancia, ¿no? Como reflexión final, tal vez para culminar, del papel del asesor legal, del especialista legal en temas de mercado, en este ámbito específico del mercado, digamos, que se vincula al marketing, a la asesoría jurídica vinculada a la creación, a la innovación, de que el especialista legal se involucre en el equipo multidisciplinar que tienen en las áreas creativas o de marketing de las empresas, ¿no? Es determinante que, digamos, el enfoque del asesor legal mezcle no solamente criterios especialistas o específicos en temas jurídicos, sino también que se involucre en cuestiones comerciales y de marketing. Es sumamente determinante, recomendable para que la armonía, la sinergia en la creación del contenido haya parte de, digamos, la expertise legal con esta, digamos, vinculación a la creatividad. Porque también tenemos ese aspecto, los asesores jurídicos, involucrarnos también en la parte creativa, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Yo estoy a disposición para eh, por cualquier segunda oportunidad y muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a ti. Bueno, con esto cerramos el episodio del día de hoy y muchas gracias por estar escuchando a todos los que están presentes. Gracias.